la Sociedad Española de Neurología nos hizo el honor de pedirnos poner su exposición aquí en la entrada, que luego verán, y programar dos conferencias, una hoy y otra el día 19. Y luego a las 7 querían ellos pues como inaugurar la exposición y enseñársela a ustedes. Por ello deduzco que antes de las 7 si llegará. Lo que no sé es si en el intervalo de 6 a 7 estará más cerca de las 6 o más cerca de las 7. Si los ven llegar, pues el conferenciero de llegar. Lo lamento porque normalmente la gente suele venir un poquito más puntual. Te agradezco muchísimo que hayas venido y cuando quieras pues hablar. No te puedo presentar porque es que seguro que ellos tienen tu currículum. Nada, ningún problema. Yo soy neurólogo, trabajo en el hospital clínico y soy jefe de sección, he publicado y cosas de estas, pero lo importante es que me encanta la neurología, me gustan mucho las neurociencias, me gusta el arte, aunque soy analfabeto artístico, pero me gusta muchísimo el arte. Y todas las charlas que tienen que ver con lo que es la sociedad, el cerebro humano, el comportamiento, pues a mí siempre me han gustado. De hecho, yo creo que cuando alguien se hace neurólogo, aunque nos encanta sacar los reflejos con el martillo, pues siempre lo que nos ha estimulado desde pequeños es el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y queramos o no, pues es algo que nos gusta. Entonces me han pedido que diera una charla, he dado otras charlas, que las doy en la SEN. En la SEN tengo una actividad que se llama El arte y las mariposas del alma, con un homenaje a Santiago Ramón y Cajal por lo de las mariposas del alma, y intentamos buscar una relación entre lo que es el arte y la percepción del cerebro. Ya hemos hecho 7 y hemos hablado hasta de magia, o hemos hecho incluso una obra de teatro que representa lo que sienten los pacientes, ¿no? Es decir, el que lo ve siente lo que sufre un paciente, ¿no? Y en este caso pues me han pedido una charla de divulgación general, un poco mezclando las neurociencias pues, con lo que vemos en la cotidianidad, en el día a día, ¿no? Espero que les sea interesante y que les guste y que se lo pasen bien, ¿no? Porque también lo importante de este tipo de charlas de divulgación no solamente es transmitir los conocimientos de la neurociencia, sino que también sean más interesantes. Pues una de las razones por las que estamos aquí es esta metáfora, que a mí es una película que me gusta desde pequeño, que todos la conocen de sobra, que es 2001 de Stanley Kubrick, y es cuando hay una metáfora, porque es un paso lento, pero es un hito que ocurre dentro de la evolución del ser humano, que es la capacidad de abstracción. En un determinado momento, un ser humano adquiere una nueva capacidad, que es ver las cosas y ser capaz de utilizarlas, por ejemplo, para una función distinta por la que ha sido diseñada. Esto no solamente es el cambio en el sentido en el que yo puedo utilizar un objeto, diseñar un objeto de manera distinta, sino que nos cambia también socialmente. Empieza a ocurrir el intercambio de los objetos, la venta, la imaginación y una serie de aspectos que ocurren realmente en cambios cerebrales y que son fundamentales tanto en la clínica como en la vida misma. Y todo esto ocurre en la estructura más compleja que hay en todo el universo conocido, incluso más compleja que el propio universo, que es el cerebro humano. El cerebro humano es una estructura maravillosa, muy difícil de comprender, que incluso con las técnicas que tenemos actuales de neuroimagen funcional no somos capaces de ver muchas de las funciones, ni de entender si realmente es el resultado de una función o es la propia función. Aspectos como la inteligencia incluso la dividimos en varios tipos. Y tenemos incluso en España personas que fueron pioneros, incluso fueron capaces de descubrir
antes simplemente con el razonamiento lo que íbamos a ver en las neurociencias como nuestro querido Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Con estos preciosos grabados que hizo, que algunos de ellos, la verdad es que son auténticos cuadros preciosos que muchos de nosotros no nos importaría tener en nuestra casa, ¿no? Como este grabado de las neuronas que podemos ver. Tengo el pasador aquí. Bien. Otro aspecto bonito que además dijo Santiago Ramón y Cajal es la sensación de estática, ¿no? Durante mucho tiempo se ha pensado que el sistema nervioso central era un elemento estático, porque claro, uno habría... Luis Ley, por ejemplo, hacía una craniectomía y veía un cerebro, y el cerebro es un elemento estático, no tiene un movimiento como puede tener el corazón. Y recientemente, además, una persona que tenemos cariño, porque es el hijo de Alberto Portera, que fue mi jefe de servicio durante la residencia en el 12 de octubre, pues se vio que esto era incorrecto, que las neuronas realmente son estructuras que se están moviendo constantemente, las sinapsis se mueven constantemente y es un elemento absolutamente dinámico que además han demostrado directamente en el laboratorio, que es algo precioso y que nos está hablando un poco lo que dijo Santiago Ramón y Cajal, que entendió que el cerebro humano no podía ser un elemento estático, sino que tenía que ser como tal un elemento dinámico y que las sinapsis se tienen que estar moviendo constantemente. Y el cerebro humano es un cerebro social, y esto es algo que es evidente. El cerebro humano, dos partes de nuestro cerebro, el lóbulo frontal, el parietal y los temporales, están mirando hacia... Perdón, el lóbulo occipital, los dos temporales y los parietales están mirando hacia afuera. Solamente tenemos el lóbulo frontal que mira hacia adentro. Esto quiere decir que el cerebro humano está diseñado para mirar hacia los demás. Y esto lo vemos nosotros en la práctica clínica también. Vemos cómo el cerebro humano necesita de los estímulos externos. Cómo necesita, es un elemento social y que está hecho para recibir estímulos. Y estos experimentos que se hicieron en Estados Unidos en los años 70 fueron experimentos interesantes, que además es curioso porque nos remedia a alguno de los síndromes que vemos en la práctica clínica habitual. Lo que se hacía era a los voluntarios se les metía un traje de neopreno, con lo cual, y se les metía dentro de esa especie de piscina, que es una piscina llena de agua que se puede tapar y es anecoica, no se oye nada, y le meten allí con ingravidez porque estás con un neopreno dentro del agua y te cierran, con lo cual no tiene luz, y les dejan allí y ven lo que van sintiendo. ¿Y qué es lo que sienten? Alucinaciones. Cuando llevan un tiempo empiezan a ver cosas que no hay, a sentir tacto que no existe y a sentir movimiento que no hay. ¿Por qué? Porque como el cerebro necesita de estímulos, muchas veces si no tenemos el estímulo desde el exterior, el cerebro crea el propio estímulo. Nos genera fantasmas o genera ilusiones o alucinaciones visuales. Esto lo vemos nosotros en la clínica. Hay un cuadro clínico que se llama síndrome de Charles-Bonnet, ¿de acuerdo? Que es un cuadro muy interesante y que son personas que sin deterioro cognitivo, sin demencia, ninguna otra enfermedad, habitualmente por una degeneración macular, aunque hemos publicado casos incluso en glaucomas congénitos, pierden la visión. Y tienen una visión reducida. Entonces, ¿qué les ocurre? Que empiezan a tener alucinaciones visuales. Como ellos no ven, como su retina no está recibiendo estímulos, el cerebro crea imágenes y entonces empiezan a ver en casa pues flores. Ellos saben que es mentira, saben que es una ilusión óptica, pero ven flores, ven personas que se les acercan, que se creen que se han vuelto locos estas personas, y lo que tienen es una alteración visual por la falta de la aferencia, ¿de acuerdo? Porque necesitamos este estímulo. Incluso hemos tenido pacientes que con pérdida de audición han empezado a escuchar música y están todo el día escuchando música, que para ellos es muy molesto, porque esa música que les gusta siempre están escuchando una composición musical, que no la genera evidentemente el oído. Se origina en el lóbulo temporal porque no tiene las aferencias sensitivas, porque el cerebro necesita mirar hacia afuera y recibir estímulos. Mucho de lo de las neurociencias, aunque ahora son obviedades lo que decimos y todo el mundo dice, bueno, esto es obvio, pero en los años 80 no era tan obvio. Y este señor que es premio Nobel es Eric Kandel, que para nosotros, pues para los que nos gustan las neurociencias, es una persona de referencia absoluta. Yo, de hecho, en la Mili me leí su libro antes de que le dieran el premio Nobel, con lo cual disfruté mucho en la Mili porque pude leer ese libro, ¿de acuerdo? Y él dijo unas frases que ahora son obvias, pero dijo, por ejemplo, todo proceso o comportamiento del ser humano es propio del cerebro, no está en ningún otro sitio. Esto que para nosotros es obvio, en su época los psiquiatras estaban en contra, decía que había otros estímulos u otras funciones que podían participar. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer o vamos a sentir, probablemente, si vemos algún cambio, lo debemos buscar dentro del cerebro. Dentro del cerebro humano, que es capaz de hacer esto, es decir, es capaz de tener un pensamiento de perpetuación de nuestra propia mano, como podemos ver en las cuevas, ¿no? Como pueden observar aquí. Que incluso se ha hecho chistes al respecto, ¿no? Como el hombre se está dibujando la mano y le dice a la mujer que le dice que cace y que no lo puede entender. Este chiste absolutamente machista encima es falso, porque la mayoría de las manos que se han visto, si hacemos antropometría, pues son realmente manos de mujeres. O sea que probablemente el que le decía vete a cocinar sería el hombre mientras la mujer estaba haciendo arte.
Y luego el cerebro humano está diseñado para ganar. Y aquí, en ocasiones, nosotros decimos, no, es que las ilusiones ópticas el cerebro se equivoca. No, no, el cerebro acierta. No es que se equivoque, acierta. Porque lo que nos está buscando es una ventaja. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a percibir el mundo de una determinada manera y el cerebro utiliza esa percepción para buscar el resultado más coherente. De entre estas dos mujeres, ¿cuál les parece más guapa? Pueden decir, ¿eh? La de la izquierda. La de la izquierda, la de la derecha, 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 una izquierda, 4 derechas, izquierda. Bueno, aquí ha habido bastante empate. La mayoría de la gente dice que es más guapa la 2. La mayoría de la gente. Bien, y entre estas dos chicas, es la misma, ¿eh? Sí, la misma chica. Sí, y entre estas dos, La de la derecha, ¿no? derecha, Sí, derecha, izquierda, una izquierda, 2 derechas, otra derecha, iguales. La mayoría dice la derecha, como aquí también, como la anterior. Y entre estas dos, ninguna es fea, ¿eh? Mejorando lo presente. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, media vuelta, vuelta entera. También la mayoría dice la derecha. ¿Cuál es la diferencia que hay entre las dos chicas? Las pupilas, la única diferencia que hay. La de la derecha tiene las pupilas midriáticas, mientras la de la izquierda tiene las pupilas mióticas. Es la única diferencia que hay. Es exactamente la misma foto y parecen distintas. Y lo único que se ha cambiado son las pupilas. ¿Y por qué a la mayoría, aunque aquí ha habido excepciones, que es la primera vez que hay tanto empate? Porque esto, bueno, me gusta. El ser humano es así. Porque la gran ventaja del Homo sapiens es que todos somos distintos y hacemos grupos. Entonces cada uno coge sus funciones. ¿Por qué pensamos que la de la derecha es más guapa, con la única diferencia es que tiene una midriasis, las pupilas dilatadas? Porque habitualmente, si a alguien nos gusta, tenemos una sensación de gusto, lo normal es que se nos dilaten las pupilas, ¿no? Una reacción, es muy burdo y eso sale en todos los sitios, pero es así. Tanto lleva así que esta planta que produce midriasis, que es la belladona, que es la belladona, ¿no? Se utilizaba como algo de marketing realmente para tener las pupilas más dilatadas y parecer más guapa. Pero en los hombres es al revés, ¿no? En la guerra también se utiliza el dilatar las pupilas para una sensación de mayor agresividad, ¿no? Esto es otro ejemplo, ¿no? Del cerebro que juega a ganar, ¿no? Esto realmente es una ilusión óptica. Esta señora está sobre una superficie que es de 2 dimensiones y sin embargo nuestro cerebro interpreta la tridimensionalidad. Y es normal, porque nuestro cerebro tiene que jugar con los elementos para buscar lo que es lo más probable. Lo más probable frente a esta imagen es que realmente la señora esté metida dentro de un tubo, ¿no? Que esté en la superficie. Y este es un ejemplo clásico que estando en una academia de ciencias todos lo han visto millones de veces, pero no podemos no ponerlo porque es un ejemplo precioso. Y aquí vemos que todos lo han visto, es el tablero de ajedrez, ¿no? Y tenemos una sombra y tenemos 2 cuadros que son de color absolutamente distinto, que es el cuadro A y el cuadro B, que son del mismo color. Son del mismo color, aunque parecen de colores absolutamente distintos, pero son exactamente del mismo color. Son del mismo color. Sí, sí. Parecen de colores distintos. Son el mismo color. Mira. Lo único que he puesto es poner 2 cosas blancas. El cerebro humano interpreta los contrastes. Entonces, como el blanco está contrastado con el negro del A, está contrastado con el blanco, lo vemos más oscuro. Como el B tiene una sombra, lo interpretamos como más claro. Pero realmente es el mismo color. Sí, sí, es el mismo color. Pero esto hay que querer. No, esto no hay que querérselo. Mire, me encanta, porque para eso estoy aquí, joder. ¿Quién se lo cree? ¿Quién no se lo cree? ¿Cómo se nota que es España? Miren, solo voy a quitar suprimir. ¿Dónde está aquí suprimir? No he hecho más que suprimir. Son del mismo color. He quitado los cuadros que he dibujado yo. Y entonces el que está entre el A y el B, ¿ese de qué color es? Este es medio blanco, medio gris. No, el otro, el que está pegado al cilindro. Este es más blanco, más claro que el A y más claro que el B. Miren, si es que es simplemente... ¿Ya está? Es el cerebro. Si es que no... Ven, que no hago más que poner mis cuadraditos blancos que he dibujado y quitarlos. No tiene más truco. No es como los libros de Amir Moscú de ilusiones ópticas que algunos no te las creías cuando lo veías, los compraba en Rubiños de pequeño. Esto es así.
Es el mismo color. Pero esto es precioso, porque esto está muy bien y es quizá llamativo, ya incluso alguien se apostaría dinero, algo que debería haber hecho, pero se me ha olvidado hacer antes de poner esta ilusión óptica. Pero esto es precioso, por ejemplo, Zeki, que ha investigado muchísimo sobre la visión, que tiene otro libro maravilloso, ha medido la longitud de onda de las hojas al atardecer. La longitud de onda de las hojas al atardecer es roja. O sea, las hojas al atardecer deberíamos verlas rojas. Pero como el cerebro hace la media de los colores, lo interpreta, las seguimos viendo de color verde. Pero realmente se deberían ver de color rojo, pero las seguimos viendo verde. Esto es lo precioso que tiene el cerebro humano, que hace una interpretación porque la visión que tenemos del damero es mucho más real que a que estos dos cuadrados sean del mismo color, porque interpretamos la sombra y la situación. Ya se lo creen todos, ¿no? Y este es otro ejemplo, esto es un cuadro de Magritte, que igual lo conocen, ¿no? Y que en el de la izquierda, pues igual se ve algo, ¿no? ¿Qué ven en el de la izquierda? Sombras. Sombras, ¿no? Sombras, ¿no? Y si lo pongo así, ¿qué ven? El cielo. ¿Y por qué vemos el cielo? En este. Porque nos dan una pista, vemos el color celeste, que para nuestra cultura, el color celeste representa el cielo, porque en el fondo, si no me dan la pista, lo que habría visto al principio serían sombras. Pero si me voy, por ejemplo, a Japón, ¿cómo se representa el cielo en Japón? Amarillos o tonos más ocres. Probablemente a un japonés le costaría mucho más interpretar el cielo porque culturalmente están acostumbrados a pintar el cielo de otros colores distintos. Entonces, culturalmente lo pintamos siempre de color azul, pero necesitamos a veces una pista. Y esto también son experimentos muy antiguos de la Gestalt, y que son preciosos también, y los utilizamos para explorar a nuestros pacientes, que es la percepción voluntaria. Nosotros cuando vemos un objeto, nuestro cerebro, que ya lo dijo la Gestalt, nuestro cerebro no es pasivo, que es lo que podíamos interpretar, ¿no? Cuando ves algo, lo ves pasivamente. Nuestro cerebro se antepone a lo que vamos a ver y busca las formas. De tal manera que el lóbulo frontal activamente lo va a buscar. Este es un ejemplo clásico que se utilizó incluso en marketing, que ya hace muchísimos años, años 50, decía, usted cree que ve aquí realmente a su mujer, pero lo que ve es a su suegra, era lo que ponía en la propaganda. Y entonces podemos ver a la chica, ¿no? Que esta es la nariz y esta es la barbilla de la chica, ¿no? Que está un poquito mirando de lado, esto sería la oreja, esto es el cuello y este es un collarcito que lleva, ¿no? Y la otra es la viejecita, que tiene aquí la nariz, esta es la boca de la viejecita, la mandíbula de la viejecita y la verruga correspondiente, con su ojo, ¿no? Podemos ver la viejecita o podemos ver la joven, pero no podemos ver las dos imágenes a la vez. Nuestro lóbulo frontal va a focalizar lo que le interesa ver. Pues podemos ver la vieja, esto no tiene nada que ver con psicología. Los que han visto la vieja entonces tienen un trauma, no. Simplemente nuestro cerebro va a focalizar y va a ver una de las dos imágenes. Se puede cambiar. Una vez que se ha visto, hay gente que no lo ve, pero una vez que lo ha visto es capaz de cambiar a una a la otra. Pero no puedes ver las dos. Hay una preciosa, que no la he puesto aquí, porque aquí podemos de estas ilusiones ópticas, podríamos tirarnos 2 días enteros viendo ilusiones preciosas. Que igual han visto que es un jarrón que le regalaron a los reyes de Inglaterra. Esa es preciosa. Que se ve el jarrón y se ven los dos perfiles del rey y de la reina de Inglaterra a los lados. Entonces puedes enfocar los perfiles o puedes enfocar el jarrón, pero no puedes ver todo a la vez. Yo he leído alguna vez que se pensaba que según mira si ves una joven o una persona mayor, que también hay algo en ti de eso, ¿no? Eso es las hipótesis iniciales de la psiquiatría, ¿no? Que como tu percepción se antepone, si tú ves primero la vieja, pues te pasan varias láminas, tienes una tendencia, no sé qué, si ves primero la joven es otra tendencia, pero realmente ahora esto no se utiliza en psiquiatría, en neurosis se utiliza por el lóbulo frontal, porque para cambiar la percepción a la vieja o a la joven, que usted lo hace muy rápido, luego tiene muy buen lóbulo frontal, enhorabuena, se necesita un buen lóbulo frontal para cambiar de una a otra. Si tienes un problema, por ejemplo, un tumor frontal, etcétera, le cuesta mucho más al paciente este cambio de percepción, ¿no? Este es otro ejemplo distinto, ¿no? Lo que vemos aquí es una imagen de una señora que está sujetando una especie de cúpula, ¿no? Pero vemos una calavera. La calavera no está en ningún lado, pero nuestro cerebro tiene una serie de imágenes aprendidas y cuando las figuras que estamos viendo se parecen a las imágenes, no puede más que ver esa imagen. El ejemplo que ahora lo hemos tenido todos, cuando nos tumbamos a ver las nubes y yo eso ya lo tengo que volver a hacer, porque hace muchísimos años que no, ahora que tengo un niño de 5 y otro de 2, algún día lo haré. Y vemos figuras en las nubes, ¿no? Nuestro cerebro no puede evitar ver imágenes que tenemos dentro de un engrama cerebral de lo que corresponde a lo normal, ¿no? O en estas otras figuras o en otros ejemplos, ¿no? Sobre todo lo que más se suelen ver son caras, algún elemento genital también, pero sobre todo caras, ¿no? O estas, ¿no? Como podemos ver en una superficie de un planeta, pues una cara, ¿no? Que esto se publicó. O las famosas caras de Belmez, ¿no?
que las tienen aquí representadas, que no se saben si eran humedades de las paredes realmente, que se parecían a las caras y tú lo percibías como tal, o un timo para sacar dinero a la gente, ¿no? El paranormal yo no me lo planteo nunca. Y luego otro aspecto importante es cómo nos enfrentamos nosotros a situaciones del marketing, ¿no? El marketing es algo que está muy de moda, a mí me gusta más la palabra mercadotecnia, pero como no se utiliza habitualmente, pues he utilizado el anglicismo. El marketing pues es algo que está en nuestra vida, entonces el marketing debe estar en el cerebro. Entonces han hecho estudios que demuestran pues realmente que el marketing, como todos nos imaginábamos, pues funciona. Y el claro ejemplo es esto, ¿no? El ejemplo que cuentan todos los de mercadotecnia, todos los de marketing, es lo que se llama el paradigma de la Coca-Cola. Y es que en Estados Unidos se vende muchísima más Coca-Cola que Pepsi-Cola. Y esto es un ejemplo. El logo de la Coca-Cola ha permanecido fiel durante todos los años y el de la Pepsi-Cola ha intentado evolucionar de distintas maneras porque realmente tenía menos ventas. Pero lo que era llamativo no es esto, sino que cuando hacían catas ciegas de Coca-Cola, prefiero las de vino, pero bueno, de Coca-Cola y Pepsi-Cola, la mayoría de la gente le gustaba más la Pepsi-Cola. Sin embargo, había más consumo de Coca-Cola. Sin embargo, la cata ciega, a las personas les gustaba más la Pepsi. Y fue un paradigma que se habla en mercadotecnia de cómo el marketing puede ser interesante a la hora de vender un producto. Entonces hicieron un estudio que es muy interesante, y lo hicieron con el vino, y utilizaron sommeliers. Entonces cogieron vinos y les dijeron que tenían un determinado precio. Entonces no solamente que hicieran una cata y que los valorasen, cuál les parecía mejor o peor, sino que les metieron en una resonancia magnética funcional tan criticadas ahora mismo por el software que se utilizó en su momento para el análisis de datos. Entonces, ¿qué vieron? Que realmente, si tú asumes que tiene un precio más alto un vino, se te va a activar más el accumbens y las zonas realmente que implican que te gusta más. Aunque sea un vino de 6 euros y te dicen que vale 50, pues se te va a activar más las zonas. Es decir, que realmente, podemos decir, la predisposición te puede hacer que te guste realmente más y no solamente lo digas porque sabes que tienes un precio más alto, ¿de acuerdo? De hecho, también si se fijan las curvas van en relación con el precio del vino, es decir, con vinos más caros pues tendremos curvas mayores, ¿no? Como vemos aquí, lo ven, ¿no? La diferencia entre ellas, más caro, más diferencia entre las curvas, 5,45 o 10 frente a 90, ven que la diferencia entre las curvas es mayor. Cuanto más me dicen que cuesta, realmente se me activan más las áreas y yo realmente siento que me gusta más. Esto es muy criticable, pero es lo que se vio en los resultados de los estudios, ¿de acuerdo? Y luego existen conceptos transculturales, ¿no? Porque hay cosas que son, por ejemplo, algo que pues la mayoría de nosotros nos gusta es Ekman, ¿no? Antes de que se dedicara a hacer series de televisión y a escribir libros de divulgación general o a analizar a la gente antes de que se case, pues Ekman demostró que los gestos, realmente las emociones primarias eran transculturales, ¿no? Entonces cogió Ekman unas fotografías de gestos de personas de Inglaterra y se fue a Papúa Nueva Guinea y les enseñó las fotos y todos decían, este está triste, este está alegre, este está contento. Esto es muy bonito porque Ekman decía lo contrario. Su hipótesis inicial era que las emociones eran transculturales, que de Darwin ya venía que incluso los monos vio que él decía que cada cultura tiene una emoción distinta. Y cuando él va viajando por el mundo se da cuenta que se ha equivocado y cambia el planteamiento y dice, pues es verdad, las emociones son transculturales. Solo le falló en otro experimento distinto una cultura, que era el experimento frente a la reacción a estímulos. ¿Quién creen que falló? Ponían películas y veían cómo reaccionaba la gente. Entonces los japoneses fallaron, pues les ponían películas muy desagradables y seguían quietos sonriendo. Entonces, ¿qué hizo? Los puso solos, sin nadie más, y puso una cámara que les grababa. Y cuando estaban solos reaccionaban como el resto. ¿Cuál es la explicación? Es transcultural, pero la cultura te puede hacer que reacciones de manera distinta. Entonces, ¿qué pasaba? Que los japoneses no está bien que demuestren en público sus emociones, con lo cual veían ahí unas películas horribles y seguían manteniendo la sonrisa. O sea, que la cultura sí que te puede hacer que modifiques la expresión pública de tus emociones. Pero esto es tan interesante como... A ver, Bubba y Kiki. ¿Quién es Bubba y quién es Kiki? ¿Quién es Kiki de estas dos? La izquierda y Bubba, la derecha. ¿No hay un vídeo además de esto? Que a mí me encanta. Nadie se plantea que sea Kiki la de la derecha y Bubba el de la izquierda. La mayoría pensamos que es Kiki la de la izquierda y Bubba la de la derecha, ¿no? Nosotros distinguimos las formas y les atribuimos aspectos a las formas, ¿no? Por ejemplo, los buenos son más redondos, ¿no? Los malos son más angulosos. Que es algo que tenemos y que lo vemos así. Entonces se utiliza en el cine o se utiliza en el arte, ¿no?
limbo, o el limbo crucífero, es redondo, ¿no? Representa la bondad. El tetramorfos, ¿no?, que tenemos aquí con el pantocrator, ¿no?, también es redondo, ¿no? Los círculos que ponemos, y el limbo crucífero, aunque tiene la cruz, también es redondo. Maravilloso San Isidoro de León, ¿no?, una de las joyas del románico, de las tres, yo creo, más bonitas que tenemos en España, pues también se representa en círculos. O los querubines son redonditos, o los smileys son redonditos, o el logo de la Sociedad Española de Neurología, que ha llegado tarde a la charla, también es redondito, o nuestra neuronita redondita, o Mickey Mouse, son tres redonditos, ¿no? El ejemplo de la bondad y tal, que a mí me gusta más el pato, ¿no?, la verdad. O el símbolo de BMW, o el símbolo de todas estas empresas. Hasta el Atlético de Madrid ha cambiado su símbolo y lo ha hecho más redondo, no sé si... Lo ha hecho más redondito, porque era mucho más anguloso y ha puesto el... mucho más redondito, ¿no? Mientras que la maldad se representa como más espiculada, ¿no? Mucho más espiculada. Como podemos ver en el Guernica, ¿no? Y otro aspecto también que tenemos es lo que representa el lado de la cara, que también es algo cultural, pero que tenemos desde pequeños, que de manera espontánea lo hacen los pintores. El lado de la cara que exponemos, por ejemplo, a la hora de pintar, ¿no? La mayoría de las mujeres van a exponer su lado izquierdo. Y los niños. Mientras, y Cristo también en la cruz, la mayoría de las veces se representa así, hacia el lado izquierdo, que representa tranquilidad, bondad. Mientras que a los hombres, la mayoría de las veces, se representa del lado derecho. Cuando era niño era el izquierdo, cuando es más mayor se representa el lado derecho. Y algunos de la zona central, pero fíjense la diferencia. Esto se ha estudiado y se ha visto que sí, que la mayoría de los hombres se les pone representando el lado derecho, aunque algunos también el izquierdo. Y a la mayoría de las mujeres el lado izquierdo, algunos también el derecho. Como nos transmite una sensación distinta, ¿no?, culturalmente. Y esto es otro aspecto que es bonito, y es si podemos predisponer las respuestas de las personas. Algunas sí, la mayoría no, afortunadamente, y gracias a Dios el neuromarketing no va a conseguir que compremos nada. ¿Cuántas son 17 más 56? Calcúlenlo todos mentalmente. No lo digan en alto, no vayan a equivocarse. Además, en esta de ciencias no se puede equivocar nadie. 23 más 69, mentalmente. 30 más 45. 17 más 24. Piensen en una herramienta y color, una herramienta y un 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 color. Esto es algo precioso también, y es que esto el 80% dice martillo rojo. Luego hay gente que piensa verde y otras cosas, pero la mayoría es el 80% es martillo rojo. Esto es bonito también desde el punto de vista de la neuro. Y es que nuestro cerebro, cuando tenemos una serie de categorías de objetos, hay uno que es como el que representa a todos los demás. El color casi siempre es el rojo. Por ejemplo, es el martillo, ¿no? Probablemente si pensásemos en un coche, pues la mayoría dirían, a lo mejor coincidirían espontáneamente en el mismo vehículo. Tenemos un elemento que es como el que marca al resto. Y esto es bonito porque en algunos estudios se ha visto que los pacientes cuando tienen trastornos del lenguaje y hacen una cosa que llamamos parafasias semánticas, con mucha frecuencia, la parafasia semántica, que suele ser el cambio de una palabra por otra del mismo grupo, suele coincidir con el objeto que es el que delimita todo el grupo. Es decir, va a decir sierra y dice martillo, porque es el que tiene un acceso más fácil dentro de su cerebro. Y otro aspecto precioso que tenemos del cerebro humano es la vista, que también nos puede ayudar a modular, a predisponer lo que vamos a hacer. Decía Charcot, que es otro de los padres de la neuro, que el neurólogo es vista y el ser humano realmente es vista. La vista para nosotros es fundamental, prácticamente es un tercio del cerebro se dedica a la visión. Todos ya saben que no vemos los objetos en completo, sería muy poco funcional que nosotros cuando vemos un micrófono, nuestro cerebro guardase lo que es el engrama de este micrófono. Realmente lo que guardamos son 5 aspectos distintos del micrófono que se hacen conscientes de manera independiente. El color, la forma, la profundidad, el movimiento, se hacen conscientes de manera independiente y luego el cerebro crea la imagen del micrófono. Pero claro, si tuviéramos que guardar todos los objetos que vemos en todas las perspectivas, ¿no? Porque esto también es un micrófono, aunque se parezca a un micrófono como yo a Brad Pitt, absolutamente nada, ¿no? Pero es un micrófono también. Tendríamos que tener un cerebro brutalmente grande. Entonces lo que hacemos es guardamos parte de ellos y se hace la reconstrucción del objeto. Entonces la vista es fundamental en el ser humano y la vista puede modular la respuesta. ¿Y cómo la modula? Este es otro estudio precioso. Y es otro estudio hecho con vino. Entonces, analizaron en las catas de vino
cuando era vino tinto, vino blanco, ¿a qué se hacía referencia? Entonces llamó la atención que cuando era un vino tinto, pues casi siempre es pues, chocolate, ¿no? Pizarra, ¿no? Regaliz, frutas del bosque, elementos que son, hasta cuero en ocasiones, que son oscuros. Mientras en las catas de vino blanco, pues es vainilla, que la vainilla y la canela tienen un aroma relativamente parecido. Vainilla, ¿no? Fundamentalmente pajizo, paja, ¿no? Cosas sobre todo blancas. Aquí está analizado todos los olores que se dice con el vino blanco y el vino tinto. Con lo cual, el blanco vieron que había mucho más refiriéndose a sustancias de color blanco y el tinto, pues oscuras, sustancias fundamentalmente oscuras, claros frente a oscuro. Y aquí ven la diferencia, fíjense, todo lo que corresponde y todo lo que corresponde, cómo se va acumulando el rojo fundamentalmente oscuro y el blanco fundamentalmente de color claro. Entonces, ¿qué hicieron? Pues cogieron un vino francés y le pusieron una tintura de color rojo. Y era una tintura que era inodora, insabora, evidentemente. Y le hicieron una cata. ¿Y qué pasó? Algo precioso. Como la vista predispone, la cata se hizo fundamentalmente, como pueden ver aquí, con elementos de color oscuro. El mismo vino que si hubiera sido blanco, habríamos utilizado elementos de color claro, cuando yo lo tinto de rojo, hago elementos de color oscuro, que es algo precioso. Como la vista predispuesto, probablemente lo que hace es baja el umbral de descarga de las neuronas y corresponden a los elementos del color que he visto yo. Con lo cual, lo que me va a evocar directamente es fundamentalmente algo de color oscuro. Otro aspecto es desde dónde viene la luz, ¿no? Eso también se ha estudiado en los cuadros, ¿no? ¿De dónde proviene la luz, fundamentalmente? Y la luz proviene fundamentalmente en los cuadros del lado derecho. Pero tanto para pintores diestros como zurdos, la mayoría van a poner la luz en los cuadros del lado derecho, que es otro elemento que tenemos dentro del cerebro, ¿no? Pintores zurdos o diestros dicen, no, viene de la derecha porque los primeros son diestros. También los zurdos hacen que la luz venga al cuadro desde el lado derecho. Pero si nosotros cerramos los ojos y nos imaginamos una oficina con una ventana, la mayoría de nosotros veremos que la luz de la ventana nos va a venir desde el lado derecho. Y otro aspecto precioso del cerebro, pues son como algunos sentidos, como es el sentido del olfato, que yo creo que el claro ejemplo es la Magdalena Cruz, que nos puede llevar pues, a tener experiencias previas, ¿no? A mí me pasa cuando yo era pequeña había unas tiendas de estas que vendían golosinas, no como las de ahora, que además vendían una cosa que era una estupidez, pero a mí era lo más bonito del mundo, que era una hoja así, que la rayabas con un lapicero y salía un dibujo debajo de la hoja, que ahora mismo se lo das a un niño y con el iPad se ríe de ti. Pero bueno, yo cuando huelo un olor determinado me recuerda a mi infancia. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque sabemos que el olfato está muy relacionado con este tipo de síntomas, pero el olfato también nos puede modular. Y el olfato, dependiendo de lo que veamos, aparte de hacernos recuerdos, vamos a percibir en sitios distintos. Por ejemplo, los olores que nos gustan, si yo me imagino un olor bueno, ¿no? Por ejemplo, de una colonia, fundamentalmente se va a activar el hemisferio izquierdo, mientras que si yo pienso algo desagradable, el hemisferio derecho. Pero es muy bonito porque las áreas que se activan son las mismas que se activan si yo huelo esa sustancia. Es decir, el recuerdo evocado de la sustancia me va a activar el mismo área que si yo lo huelo, lo cual es precioso, ¿no? En esta evocación. Y lo cual a mí me justifica muchas de las cosas que nos pasan a todos durante la vida y que asumes que son neurológicas, pero que es difícil justificar por qué ocurren. Una de ellas es el busca. Nosotros tenemos busca cuando estamos de guardia. Ahora, gracias a Dios, no hago guardias o hago muy pocas. Pero había una época en mi vida que hacía 6 guardias. Oía el busca y no sonaba. Yo oía el busca, pi, 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 lo miraba y no había sonado. Porque tengo el umbral de descarga tan bajo que descarga automáticamente. Y yo oigo el busca, porque ha descargado la neurona, pero porque tengo el umbral de alarma. Las madres, ¿cuántas madres tienen un niño y dicen, el niño está llorando, van, y el niño no llora, o el hombre está durmiendo, evidentemente. Pero bueno, el niño está llorando, van, y el niño no ha llorado. Tiene el umbral tan bajo que oyen el llanto del niño aunque no ha llorado. Pero lo oyen de verdad, y el niño ha llorado. O cuántos de nosotros que ahora utilizamos estos aparatos, los móviles, los tenemos en el bolsillo con vibración, y notamos que el móvil ha vibrado, lo sacas y el móvil no ha vibrado. Y tú has notado la vibración del móvil. Especialmente cuando estás pendiente de una llamada. Notas la vibración del móvil, el móvil no ha vibrado. Porque tenemos el umbral tan bajo, como en este ejemplo, y descarga. Y también los olores pues, se utilizan en el marketing, ¿no? Es decir, las tiendas de café huelen exageradamente a café. Las tiendas de colonia huelen exageradamente a colonia. Y en algunas residencias ahora mismo, que aunque hay estudios que también son controvertidos, están utilizando los olores cítricos para que los viejecitos estén más calmados.
Entonces han visto que el olor cítrico hace que las personas estén más tranquilas, entonces los utilizan en las residencias. Y otro aspecto importante es la cultura. La cultura nos modula y nos puede hacer que veamos cosas que otros ven como normal, como auténticamente absurdas. Heineken patrocinó uno de los mundiales de fútbol. A mí me gusta más el término balompié, pero bueno, de fútbol. Y curiosamente el mundial era en Arabia Saudí. Entonces hizo una propaganda donde puso todos, con el signo de Heineken, todas las banderas de todos los países, incluyendo la de Arabia Saudí. Claro, para ellos fue una ofensa brutal, tanto que se tuvo que disculpar Heineken y quitar ese anuncio que había hecho. O esto, que a mí me sorprendió, porque yo en alguno de los viajes de Estados Unidos les había llevado jamón ibérico, una de las grandes maravillas, mucho mejor que el Di Parma y todas estas porquerías que hay por el mundo, y a los americanos les encantaba. Y una vez uno de ellos vino a España, y entonces entró en la cocina, que era la casa de mis padres, y vio un jamón puesto allí. Y dijo, ¿y esto que tienen aquí qué es? Como sorprendido, ¿no? Dice, como una locura, que hace aquí una pata de un animal en una casa. Y dijo, no, este es el jamón que te has comido tú. Y se llevó una sorpresa como diciendo, esto es algo horrible, ¿no? Que no están acostumbrados a ver las patas de los animales, con lo cual te ven una pata en una casa y para ellos es algo horrible, mientras que ya los estamos acostumbrando, evidentemente, mientras que para nosotros es algo muy cotidiano, ¿no? Lo mismo que cuando viajas al sudeste asiático y ves todos esos insectos que se comen, pues te parece algo asqueroso y para ellos es lo más normal. Otro aspecto precioso es la capacidad de atención y cómo podemos jugar con ella. Les voy a poner un experimento que es un clásico, pero que a mí me encanta. The monkey business illusion. Count how many times the players wearing white pass the ball. Fíjense bien cuántas veces se pasan el balón los que van de blanco, ¿eh? ¿Cuántas veces se pasan el balón los de blanco? Hay que contarlas y a ver si acertamos. The correct answer is 16 ¿Cuántos han passes. acertado? Did you 16. spot the gorilla? Bien, ¿y cuántos han visto el gorila? ¿Y quiénes no han visto el gorila? No pasa nada, yo no lo vi la primera vez que me lo pusieron, ¿eh? Eso es bueno, porque tengo una gran capacidad de focalizar la atención. No lo han visto. Suele ser así, 50-50 más o menos. Me lo pusieron por primera vez en un curso de neurociencias, de neurooftalmología, de neurología, de neurooftalmología. Y es un ejemplo precioso. Pero este es más bonito todavía que el que me pusieron. Porque, ¿cuántos habían visto el mono? Muy bien. ¿Ya han visto que ha cambiado el color de la cortina? ¿No? ¿No? ¿Ya han visto que desaparece una jugadora? Sí. Pues vamos a verlo todo. Porque es precioso cómo cuando focalizamos... Esto utilizan los magos, ¿no? Hicimos una charla en la academia... en la reunión de la Sociedad Española de Neurología con un mago que me contó los trucos antes. No descubrimos los trucos, pero sí hablamos de los procesos neurológicos que participan en la magia, ¿no? que es precioso. No te espere, que esta es otra cosa que me encanta, pero vamos a ver. Lo ponemos otra vez entero, fíjense, aunque luego nos pone... El mismo Daniel Simons nos explica. Esto es muy bonito porque se ha utilizado en Inglaterra para decir, si tú no esperas ver una bici mientras estás conduciendo, no la vas a ver y te la vas a llevar por delante, que es un gran problema. Porque al final tú estás focalizando y terminas viendo lo que te estás fijando. Puedes tener una bicicleta y no te des cuenta en el espejo y gires. Fijaos, ahí aparece el gorila, ¿no? Es el mismo, o sea que no he puesto la explicación de él. Ya habéis visto que desaparece y bien la cortina como ha ido cambiando de varios tonos, de un rojo prácticamente al color dorado, ¿no? Bueno, esto es muy bonito y esto es científico, cómo somos capaces de focalizar la atención, que es algo fundamental, ¿no? Yo creo que los hombres siempre se dice que tenemos mayor capacidad, por eso cuando vamos a la cocina a buscar algo nunca lo encontramos, ¿no? Y luego lo tenemos delante, a mí me pasa, lo reconozco en público. Tenemos la capacidad de focalizar la atención. Este es un anuncio que utiliza esto y es un anuncio que a mí me encantó cuando lo vi, ¿no? Ay, perdón, a ver si sale. Lo doy.
¿Han visto el leopardo con la mujer? A la derecha había un leopardo con una mujer. Nos fijamos en el coche, esto tiene truco, como todo. Lo primero es que nuestra retina periférica va a ver fundamentalmente el movimiento, mientras la retina central va a enfocar. La mujer nos la pone en un movimiento frontal, con lo cual prácticamente el movimiento es mínimo que se está produciendo. Está en claroscuros y el objeto fundamental que se mueve muchísimo más es el Volkswagen, ¿no? Que se ve que es antiguo porque Volkswagen ha cambiado, todos buscan formas redondas y ahora los utilizan los faros y todo más cuadraditos, o sea que va en contra de lo que dijimos antes. Y un aspecto precioso de las neurociencias y del ser humano es la capacidad empática, que se ha estudiado muchísimo últimamente, ¿no? Que ha habido muchísimos experimentos, aunque los primeros experimentos son de hace años, y que es precioso como cuando tú ves a una persona delante de ti y que tiene un sentimiento, a ti se te activan las mismas áreas que se le activan a la otra persona. Si la ves llorando, te activa la tristeza. Las resonancias magnéticas podrían ser no iguales, pero sí similares. Es decir, la capacidad empática de ponerse en lugar del otro hace que se te activen a ti las mismas zonas, pues se activan a la otra persona. Pero depende de muchos factores, ¿no? Y este es uno de los estudios muy antiguos, que igual lo conocen. En este estudio lo que hicieron fundamentalmente fue valorar pues, si podemos matar a una persona. Entonces, fue muy interesante, pues un anuncio en el periódico para que la gente viniera y le daban dinero por participar en el estudio. Entonces llegaban allí los voluntarios y había otros que eran, en teoría, estaba el alumno y el que le iba a decir al técnico que diera las descargas eléctricas. Entonces, en teoría todos eran voluntarios, los alumnos y los que iban a decir que se le den las descargas o no, pero era mentira. Los que iban a dar los alumnos eran actores. O sea, los que iban a estar, el alumno que le iban a dar la descarga, iba a recibir la descarga eran actores y los otros eran realmente los voluntarios. Lo que llegaban había dos papeles y en los dos ponía lo mismo. En los dos ponía que iba a ser el entrenador, el que iba a dar las descargas. Entonces cogía un papel uno y dice, ¡ay, me toca entrenador! ¡Ay, pues entonces yo soy el alumno! Y así siempre los actores entraban. Y así el otro no sospechaba porque le había cogido un papel al azar que le tocaba bien. Lo ponían allí y no veían a la persona. Y entonces empezaban a decir, no, ¿cuántos son la raíz cuadrada de no sé qué? Pues tanto, pues mal, dale una descarga eléctrica, sube la descarga eléctrica. Pues llegaban a darle descargas eléctricas que en teoría sabían ellos que podrían matar a la otra persona. Si se metían en esto, personas normales, no son psicópatas que han cogido, que podían matarles. Cuando veían la cara, cambiaba todo. Cuando ves la cara de la persona ya no llegas a dar esas descargas eléctricas que le pueden matar. Cambia la actitud. Lo importante que es a veces el enfrentamiento facial y cómo podemos justificar cosas horribles que han pasado en la historia de la humanidad, que personas de lo más normal han llegado a hacer cosas atroces que para todos nosotros es horrible, pero que esas personas podían ser normales, que estaban en su casa trabajando previamente. La capacidad empática o de estimulación es mucho mayor cuando vemos personas que cuando vemos objetos, y lo que se ha visto en los psicópatas, que tiene otro Antonio Damasio, que es otro de los neurocientíficos maravillosos, ¿no? Que tienen dos casos además de chicos que son psicópatas y que tuvieron de pequeño una lesión frontal, y es la expresión de una lesión frontal probablemente, pues tienen menos actividad frontal y tienen mayor dificultad en que se le activen las zonas del sufrimiento igual a los demás. Otro estudio precioso que se hizo con resonancia magnética funcional era que te ponían a ti la resonancia magnética y te ponían imágenes de personas de distintas edades, de distintas razas, con distintas reacciones y veían la capacidad empática. Pues curiosamente, cuanto más se parece a ti la persona, más empatía tienes. Esto quiere decir que si es un chico blanco de 40 y muchos años, pues tengo más capacidad empática que si es una mujer negra de 58. Si es un árabe, pues menos que si es un caucásico. Si es una persona mayor y yo soy de edad media, pues menos. Para los niños la mayoría tenían muchísima capacidad empática. Lo importante a veces es que tú buscas, las personas que son similares a ti, pues te transmiten mucho más cuando le cuentas tus problemas, la sensación de que te están entendiendo que otras personas, no solo porque te entiendan por el que a lo mejor es de tu generación, sino por otra serie de factores. Y algo muy bonito, que esto lo pongo siempre, aunque yo soy absolutamente omnívoro y me encanta la carne y el pescado, es la crítica que se hace a veces que los vegetarianos o veganos, pues que odian realmente a los hombres y que tienen les gustan mucho más los animales y todo esto. Sin embargo, cuando se les hacen imágenes de resonancia magnética funcional, cuando ven imágenes de seres humanos reaccionan más y reaccionan más que el resto, o sea que probablemente a lo mejor son más sensibles en general, ¿no? Y este es otro anuncio que ya vamos a terminar con él, que es un anuncio, a mí me parece precioso, igual lo han visto, de UNICEF, que es lo que refleja cómo puedo utilizar. A mí yo a veces me dan ganas de llorar, ¿eh? Refleja realmente lo que es la empatía. Entonces, si lo pones en gente que tiene niños de estas edades, yo este vídeo lo puse en una charla que eran sobre todo de expansión, que eran empresarios, y hubo gente que se puso a llorar.
música también ayuda, ¿eh? Esta niña así vestida es la hija de, o la nieta de cualquiera de los que estamos aquí. Podemos intentar justificar por qué una niña que nos puede robar y tal, pero lo brillante del anuncio es cómo utiliza la capacidad empática, cómo todos entendemos que esa niña que sale allí puede ser pues, nuestra hija o nuestra nieta y cómo simplemente maquillándola es rechazada por los demás, ¿no? Cómo han utilizado esa capacidad empática que nos seamos capaces de poner en el lugar de la niña que va vestida mal porque se parece a la nuestra. Y muchísimas gracias a todos. ¿Alguna duda, alguna cuestión, comentario? Sí. Un poco de miedo todo esto, ¿no? A mí no. En la utilización no correcta de este tipo de conocimiento. Yo, es decir, esto es una... Tú lo has dicho en el tema de marketing. Sí. El tema de marketing es evidente que tiene una utilidad directa. Es decir, se está utilizando, ¿eh? Por ejemplo, estuve con los de Unicaja. Unicaja son los que tienen una página web. Pues los de Unicaja cuando diseñan la página web no han utilizado resonancia magnética funcional, pero sí utilizaron técnicas de neurociencia, por ejemplo el eye tracking. Entonces cuando hacían la página web miraban dónde iban los ojos cuando estaban en la página web y cuando pusieron el botón buscaron el color que miraban inmediatamente antes la gente y fueron cambiando de colores y los de marketing se quedan sorprendidos porque ellos pensaban que un color era el mejor y resultó que era otro color distinto y lo cambiaron. Por ejemplo, también en BMW, si se fijan, las fotos y las imágenes que ponen siempre son en tonos azules, pero llega un momento que no se distingue bien las formas. Entonces están pensando cambiarlo para que se distingan mejor las formas, porque al final era todo azul, que es la imagen de marca, que es lo que quieren transmitir, pero al final no veías el elemento que había detrás. Y en Estados Unidos, evidentemente, todavía hay gente que se hace trepanaciones, con lo cual nos podemos creer de todo. En Estados Unidos esto sí que hay gente que antes de casarse pues, se les invita a que se meta una resonancia magnética funcional a ver si realmente quiere a su esposa o a su mujer. O si está. Eso se puede ver, igual que la felicidad. Pero yo sinceramente, y mira que yo hace poco tuvimos con otra persona que se dedica al neuromarketing, yo hice un comentario diciendo que realmente poco podemos cambiar con estas técnicas. A mí la sensación que me da a día de hoy es que lo que somos capaces es de demostrar por qué las cosas que habían visto otros antes funcionan y por qué ocurren en el cerebro. Pero poder modificar el comportamiento del ser humano con técnicas de neuromarketing yo todavía lo veo complicado. Yo creo que están demostrando es que el marketing que han utilizado de manera empírica y avanzado que tiene realmente una función en la mayoría de las personas, porque todo es segmentario. Lo que para nosotros a lo mejor es gratificante, para otro puede ser negativo. Por ejemplo, yo en un sitio me pongo a hablar de mis rollos de arte y tal, y les encanta, y para otro soy un culturetas y nadie se quiere sentar a mi lado. Es decir, que cada uno pues, tiene un estímulo. Yo veo difícil que nos puedan modificar el comportamiento. Lo que sí que pueden hacer es que pues, te fijes antes en la página o que te guste más ese elemento, ¿no? Ese es un aspecto del miedo al que me he referido. El segundo aspecto es el tema de, a través de un escáner, el procedimiento que utilicéis para analizar el cerebro, ¿puedas identificar el talento de un individuo? No. A día de hoy es muy burdo. O sea, esto lo pones aquí es muy espectacular, pero al final tú miras los estudios y todo se activa. Es decir, pues el vino se te activa en la misma zona. Es verdad que el amor de madre y son amores distintos, ¿no? O el que tienes a tu pareja, ¿no? Pero las zonas son muy parecidas. Yo creo que el futuro, mi opinión, que yo en esto tengo que reconocer que soy un neurólogo clínico, pero mi opinión es que no es tanto la zona, sino neuronas concretas de cada zona la que te marcan la diferencia entre unos sentimientos y otros. Es lo mismo que la memoria, ¿no? Que hay neuronas que se activan exclusivamente frente al estímulo de una imagen visual. Entonces, en la misma zona tienes tantas neuronas que tú ves que se activa esa zona y a lo mejor se activa exactamente igual, pero no son exactamente las mismas neuronas las que se están activando cuando ves una cosa, ves otra o ves otra. Claro, el ser humano somos absolutamente policromáticos. El cerebro humano es una cosa maravillosa, que no es todo esto es gratificación y esto castigo, no, es mucho más que eso. Pero bueno, realmente ver el talento no se puede ver. Se ven cosas... La capacidad de memorizar
En la resonancia no, lo que lo ves son con estudios neuropsicológicos que hacen los psicólogos, son maravillosos y que lo pueden ver y están tabulados por edad y te pueden pasar unos test que pueden ver pues, tu capacidad de memoria, la capacidad de abstracción, etc. Pero en gente que está, por ejemplo, muy formada, es el gran temor de los neuropsicólogos, porque son personas que muchos de los test para ver si han empeorado no sirven, porque a lo mejor iban a sacar un percentil y están en el 70, que es normal, pero este señor antes estaba en más, ¿no? O sea que es... Pero verlo no, a día de hoy no. Ni siquiera, por ejemplo, la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cuántas definiciones hay de inteligencia? ¿Nos creemos la inteligencia emocional como una inteligencia o es una capacidad empática, la manipulación emocional? La inteligencia es realmente una función del cerebro, es el resultado final de una serie de funciones que yo creo que es fundamentalmente lo que es, ¿no? Es decir, ¿es más inteligente una persona que se adapta socialmente al medio o es más inteligente una persona que es capaz de resolver un problema matemático pero socialmente no es capaz de adaptarse? Es difícil, ¿no? Es que son términos muy complicados. Yo, en neuro que lo exploramos, es decir, es obvio, ¿no? Porque tú ves, por eso a mí me encanta explicarse el lóbulo frontal a los residentes cuando están de R2, porque tú explicas el resto y el resto es obvio. Las praxias, tal, llegas al lóbulo frontal y estás hablando de interpretación de refranes, de cosas que son muy difíciles, ¿no? El lóbulo frontal es una cosa absolutamente maravillosa, pero en la resonancia magnética no podemos ver la inteligencia, no te puedo hacer una resonancia y decir, este es un superdotado y este es una persona pues, que no tiene dificultad, ni siquiera yo creo, a pesar de estas imágenes. El problema que tenemos es que tienes que coger muchas personas y compararlas con muchas personas. Si este es un psicópata, no, porque para eso tienes que coger varios psicópatas y varios normales, hacer resonancias magnéticas, que hagan los análisis correspondientes estadísticos y que vean las diferencias, ¿no? A día de hoy, no digo en el futuro puede que avance muchísimo, pero el cerebro humano es muy complicado. ¿La aromaterapia y el uso, por ejemplo, de los inciensos, realmente es efectivo o es una cuestión de sugestión de la persona que lo quema? Los estudios que hay de aromaterapia, por ejemplo, donde más se ha hecho son los pacientes con deterioro cognitivo, ¿no? Igual que la musicoterapia. Son estudios que es muy difícil, basándonos en los conceptos actuales que tenemos de la ciencia, sacar unos resultados, claro, como tales, pero sí que parece en los estudios que, por ejemplo, los aromas, como he comentado, cítricos, hacen que las personas estén más calmadas, o que las músicas clásicas hacen que estén más tranquilos, o que determinados ritmos pues ayudan a las personas. Luego son los Parkinson, aquí está Rocío, hay, por ejemplo, es decir, Rocío se dedica a trastornos de movimiento en el clínico, ¿no? De los pacientes con Parkinson, que les pones un paso doble y son capaces de andar por el ritmo del paso doble, que es el mismo de las marchas militares, por algo será, ¿no? El mismo ritmo. Entonces son capaces de andar porque tenemos nuestros propios ritmos. Entonces puedes cambiar un bloqueo que tienen, eso lo dicen de Franco, que cuando tenía un Parkinson y tenía bloqueos de la marcha, pues le ponían marchas militares y era capaz de seguir el ritmo de las marchas militares para deambular, ¿no? O sea que también Hitler tuvo una enfermedad de Parkinson. Todo esto yo estoy convencido que tiene eficacia. ¿El Parkinson aumenta la creatividad y el genio de la gente? Sí, en algunos. Sí. Yo creo que todo esto tiene su utilidad, pero en un pequeño porcentaje de personas y en unas determinadas circunstancias. Por ejemplo, el olor a café, pues te apetece tomarte un café, pues bueno, pues sí, pero a lo mejor lo que haces, si te apetece tomarte un café, el olor a café, te lo recuerda y te lo tomas, ¿no? Es decir, pero yo sí que creo que tiene pero, por ejemplo, no, son inocuas, es lo que digo yo siempre. ¿Qué cuesta poner en una residencia que en lugar de oler a pis, como huelen algunas, huele a cítricos? No es muy caro y te puedes ahorrar a lo mejor neuroléptico, aunque te lo ahorres en 2 pacientes ya ha merecido la pena. De verdad, porque ¿qué daño hace? No hace daño a nadie. Digo, de lo que cuentas y de tu narrativa, se deduce que todavía estamos en pañales. Pues hemos avanzado, Mucho, muchísimo. pero todavía muy poco en relación con lo que se debería o No. lo que podríamos avanzar. Es que, es decir, hay una frase clásica que dice que el cerebro humano es lo suficientemente complejo para estudiarse y lo suficientemente complejo para que nunca pueda ser entendido. O sea, se puede estudiar a sí mismo porque es muy complejo, pero nunca se va a entender. Hemos avanzado de manera brutal. Bien, y yo lo cuento como neurólogo. Igual viene aquí una persona que se dedica a la resonancia magnética funcional y te defiende que esto realmente... Yo te lo cuento como neurólogo. A mí la sensación que me da todo lo que hemos avanzado, que es muchísimo, es que, por un lado, los clásicos que describían el método lesional, que es el que hemos tenido toda la vida, es que si yo tengo un infarto en una zona y pierdo una función, esa función está en esa zona, en cierta manera
el localicionismo que teníamos clásico existe, pero no es como tal. Hemos empezado a entender que mucho del funcionamiento cerebral va por redes. Hemos empezado a dar el valor a la unidad de la neurona, que antes una neurona elemento aislado no tenía ningún valor, y ahora se ha visto que hay neuronas que se activan y que eso remeda algo. O sea, el valor de la neurona, no una concreta, pero de determinadas neuronas en concreto. Hemos empezado a dar valor que zonas que pensábamos que eran las mismas son distintas. Y además era obvio. El área del lenguaje oral ¿tiene sentido que esté en la misma zona del escrito? Aunque clásicamente se pensaba que en el área de Wernicke estaban los dos exactamente en la misma zona. No tiene ningún sentido, porque el lenguaje oral es un instinto en el ser humano. No se aprende, es un instinto. Los niños no lo tienen que aprender, tienen que vivir en una sociedad que se hable, y lo aprenden solos. No les tienes que enseñar, mientras que el lenguaje escrito hay que enseñarlo, no es un instinto, no lo adquieres espontáneamente. Mis hijos el lenguaje lo adquieren espontáneamente, Daniel pronuncia muy mal, pero lo ha adquirido espontáneamente. Sin embargo, el lenguaje escrito lo tienes que aprender. Apareció hace 4000 años. Antes se pensaba que era la misma zona, ahora hemos visto que son zonas distintas. Pero en términos de horizontes científicos, ¿no? De igual manera que en cosmología pues, se piensa que a lo mejor en 20 años vamos a poner un hombre en el Marte, imagínate lo que quieras, en neurología, en 10 años, en 15 años, ¿dónde veis la neurología? ¿Dónde veis la neurociencia? ¿En qué grado de desarrollo? Yo veo ahí dos cosas que deben separarse forzosamente. Lo que es la neurología, como una especialidad médica, ¿no? Que también se dedica a la investigación, pero fundamentalmente se dedica a tratar las enfermedades neurológicas. Yo creo que el avance va a ser, o sea, que no nos vamos a reconocer. O sea, porque el ser humano es maravilloso, entonces tú vas teniendo y te ves como normal lo que ves alrededor. Porque esta neurología que yo estoy viviendo ahora, yo no soy tan mayor, no es la neurología que yo tenía cuando era residente, es que ha cambiado de manera brutal, brutal. Y lo que es la neurología, la clínica, la especialidad, y yo creo que dentro de 25 años va a crecer muchísimo más. Fundamentalmente porque se está invirtiendo muchísimo dinero porque da mucha rentabilidad, vamos a ser sinceros. Es decir, el dinero es lo que mueve la investigación. Entonces, eso va a avanzar muchísimo. En la investigación de neurociencias, y yo como neurólogo clínico, que no soy un neurocientífico como tal, soy una persona que me gusta la neurociencia, me leo todo. Lo que pienso es que si no hay un salto cualitativo, no vamos a avanzar mucho más. ¿En dónde pones ese salto cualitativo? Pues que descubran un sistema distinto de ver las funciones del cerebro. Pero con lo que tenemos ahora, a mí me da la sensación que desde el PET, la resonancia magnética funcional, avanzas un poquito más, pero me da la sensación que tiene un efecto techo, que tiene que aparecer, que yo no sé qué va a ser, si lo supiera pues no estaría aquí. Pero tiene que haber un cambio en la manera distinta de entenderlo. Es como ha ocurrido en los fármacos. En los fármacos teníamos un efecto techo. Al final llega un momento que todos los fármacos, claro, tenías a tus pacientes con deterioro cognitivo y lo que les dabas con perdón, pues hombre, estaba muy bien, pero eran 4 porquerías y salían nuevos fármacos y lo único que te aportaban era lo mismo y a veces menos efectos secundarios, pero la eficacia era igual. Y de repente, aunque todavía no ha demostrado su eficacia o su seguridad, aparecen los anticuerpos monoclonales, que es una manera distinta de tratarlo. Y esto está cambiando la medicina. Por ejemplo, en neurología ahora mismo en la migraña estamos deseando que salgan los anticuerpos contra el CGRP. ¿Por qué? Porque es una manera distinta de tratarlo, es una forma distinta de pensar, los monoclonales. Y eso sí que nos puede hacer cambiar en este sentido. Este cambio, que es una manera distinta de pensar, yo creo que es lo que tiene que venir en las neurociencias, porque todas las pruebas al final lo que estás viendo es lo mismo, es decir, las mismas áreas, todo muy parecido. El Human Brain Project, que con simulaciones informáticas, ¿podría ser uno de esos caminos? Yo lo veo, pero yo soy absolutamente escéptico de que vaya... Yo soy neurocéntrico, ¿no? Están geocéntricos, heliocéntricos, ¿no? Yo soy neurocéntrico desde el punto de vista de la ciencia. O sea, yo veo el mundo a través del cerebro humano. Me parece que es una estructura, entonces me parece muy complejo. A mí me recuerda, aunque es verdad que hay muchos más recursos y que probablemente se avance mucho más, una cosa es que no seamos... Es que yo creo que hay dos aspectos que son distintos y que para mí son muy importantes. Una cosa es que tú seas capaz de crear un sistema informático o un sistema con ordenadores que funcione igual que el cerebro humano. Primero no me interesa, porque ya tengo el cerebro humano que funciona así, pero aspectos de ese sistema informático que remedien funciones del cerebro humano y que se puedan utilizar para solucionar problemas concretos de las personas, eso sí que creo que es posible, que no es lo mismo. Es decir, por ejemplo, la vista, ¿no? Hay pacientes que tienen problemas de la vista. Si tú estudias cómo funciona realmente el cerebro humano y eres capaz de transportar la vista, que es lo más fácil, porque realmente es modular, eso sí que es modular, a un ordenador, eres capaz de crear un sistema que a esa persona le
pueda haber y que pueda haber. Se podría implantar Claro. un hardware. Exactamente, te meten un detector distinto y un hardware que te estimula una serie de neuronas, igual que puede hacerlo, porque tú sabes cómo funciona, eso sí, pero que todo, sobre todo el lóbulo frontal, la abstracción, todo esto, el aspecto social, lo veo yo personalmente, que yo no soy una autoridad en el tema, pero yo lo veo realmente muy complicado, muy complicado. Me recuerda a la reunión que hubo con la inteligencia artificial, ¿no? Que es una cosa que me encantó, cogieron a los máximos expertos del mundo de inteligencia artificial y los reunieron y en una semana iban a ser capaces de crear una inteligencia artificial que simulara el funcionamiento del cerebro y tal. Y cuando terminaron no tenían nada, porque no tienen nada, porque es muy difícil simular el funcionamiento del cerebro. Pero yo creo que esa es una vía distinta para pensar distinto y conseguir pues, solucionar problemas de los pacientes. Y conocer cómo funciona el cerebro también. Pero claro, el cerebro es muy distinto al funcionamiento de un ordenador. Esto, el proyecto Brains este de Estados Unidos, ¿puede decir algo? ¿Tiene futuro eso? Perdonadme un momentito nada más. Yo no sé cómo la Sociedad Española de Neurología tenía previsto el día de hoy, pero normalmente a las 7 teníamos, no sé, el tiempo, las horarios. Son las 7:04, Sí, las 7:05. No, por nuestra parte tampoco queríamos decir gran cosa, simplemente, pero por eso que sí. No, que no te quiero interrumpir. No, Claro, sí. Has visto que los alumnos de hoy sí que preguntan. Sí, sí. Se quejaba de que la hacíamos esperar. ¿Eh? Sí, pero me ha preguntado. Es decir, el gran avance que ha ocurrido, o sea, en las neurociencias hay un avance brutal, que hay un antes y un después, que es la década del cerebro. La década del cerebro cambia el concepto de las neurociencias. Lo hemos vivido nosotros porque fue justo pues, hasta el año, desde 1990 al año 2000, que cuando en Estados Unidos se invierte en la investigación en neurociencias. Y eso ha cambiado. ¿Y qué ha cambiado? Ha cambiado la manera de ver el cerebro y también de ver las enfermedades neurológicas, y es una revolución brutal, porque se invierte y se investiga. Esto muchos malignos piensan que tiene que ver con algún presidente de Estados Unidos que tiene un deterioro cognitivo y que por eso se invirtió realmente en esto. Entonces, Proyecto Brain, es decir, yo creo que todos estos proyectos realmente tienen futuro, pero yo el futuro que lo veo es como decir, yo quiero hacer algo que funcione con el cerebro, no me interesa, si ya tengo mi cerebro, y además el cerebro se inventa cosas para hacer funciones que él no tiene. Por ejemplo, la telepatía no existe. No creo que aquí haya nadie que crea en la telepatía. No existe la telepatía. ¿Bien? ¿Qué hace el ser humano? Inventar el teléfono móvil. ¿Qué mayor telepatía hay que el teléfono móvil? La telequinesia no existe. No creo que haya nadie aquí que crea en la telequinesia. Creamos el mando a distancia. Es decir, que a mí el buscar algo que sea exactamente igual que el cerebro humano me parece muy bien si tenemos otro fin distinto que el que no sea el tener un aparato que funciona igual que el cerebro humano. Entonces yo sí que creo que todas las líneas de investigación en este sentido, como ocurrió en la década del cerebro, pues nos van a ayudar, es decir, evidentemente. Sí. ¿Cómo estamos de lejos de dar algún tipo de solución al Parkinson, al Alzheimer? Las preguntas típicas. En oncología parece que se ha avanzado más, porque probablemente la inversión fuerte... Es distinto. Es decir, en oncología tienes unas células que se reproducen de manera anárquica y que te invaden otra estructura. Entonces, si tú matas esas células y de paso te llevas algunas otras, pero si es capaz de destruir esas células, operándolo, ponerle quimioterapia, poniendo radioterapia, poniendo anticuerpos monoclonales, poniendo hormonoterapia, a esa persona la puede salvar. El problema que tenemos en las enfermedades neurológicas es que son enfermedades neurodegenerativas, es decir, que muchas veces cuando da la cara, y está Rocío que es experta en Parkinson, ya se han perdido muchas neuronas. Entonces, lo primero que tenemos que tener es ser capaces de diagnosticar quién va a tener esa enfermedad antes de que empiece el proceso neurodegenerativo, porque es el momento que deberíamos actuar. Entonces, mi opinión, yo creo que terminaremos no curando, pero evitando que la gente tenga Parkinson, si se diagnostica antes, y evitando que la gente tenga Alzheimer o paralizando la evolución de la enfermedad. Pero yo creo que eso todavía está muy lejos. Hay un tratamiento para el Alzheimer que algunos que sigan el deterioro cognitivo están muy contentos con él porque piensan que es un monoclonal que puede cambiar la evolución de la propia enfermedad, pero todavía está en ensayo clínico. Entonces yo todavía creo que... Pero yo creo que en las enfermedades neurodegenerativas realmente lo que piensan los que están investigando ahora mismo, independientemente que evidentemente hay que buscar fármacos que cuando te diagnostican te paren la enfermedad o te mejoren o disminuyan la evolución de la enfermedad, que es más fácil. Pero realmente la clave en la cura muchas veces es el ser capaces de actuar antes, porque una vez que se ha empezado la neurodegeneración, que le vas a una sustancia que haga crear nuevas neuronas es muy difícil, ¿no? Y eso es mi opinión, realmente. Pero yo sí que creo que estas enfermedades en concreto, el Parkinson y el Alzheimer, que se está invirtiendo muchísimo, en un futuro de 15 años, 20 años, a lo mejor sí que podemos
cambiar estas enfermedades. Antes lo veo extremadamente complicado y soy optimista diciendo 15 o 20 años. El problema es que cuando hablamos de Alzheimer o hablamos de Parkinson, hay una heterogeneidad muy grande en el sustrato patogénico que estamos investigando. Entonces, muchos de los ensayos clínicos que se hacen son fallidos porque realmente metemos un pool de pacientes solo diagnosticados mediante clínica y son muy heterogéneos. Entonces, pues muchos fármacos han salido negativos. Entonces, ahora se está intentando, que es lo que decía Jesús, coger a estos pacientes en fases muy precoces, con marcadores mucho más sensibles que realmente nos señalen qué proceso patogénico y qué es común en todos esos pacientes y probar los fármacos, ¿no? Porque antes cuando se hacían ensayos para Parkinson, muchos de los pacientes a lo mejor no tienen Parkinson, no tienen otros parkinsonismos con un depósito proteico totalmente diferente. Entonces, claro, los fármacos, los ensayos clínicos salen negativos. O metes deterioros cognitivos ligeros, en los cuales unos son Alzheimer, otros son deterioro cognitivo vascular. Entonces, todo eso se está perfilando hoy día. Entonces, de aquí a que perfilemos marcadores biológicos sensibles, de aquí Claro, a es que hay perfilemos mucho. realmente candidatos reales. Un paciente con un Parkinson, el proceso neurodegenerativo empieza de 10 a 15 años previo a que Antes. Entonces, claro, tú cuando lo diagnosticas ya ha perdido el 60% de la sustancia negra. Es un diagnóstico precoz, de alguna manera. Claro. Claro, es decir, lo ideal sería poder hacer un diagnóstico antes de que el paciente, por una serie de factores, fuera a desarrollar la enfermedad o tuviera una manifestación clínica importante y en ese momento buscar un fármaco que parase la neurodegeneración. Porque claro, cuando lo diagnosticas, por ejemplo, en la sustancia negra del Parkinson te queda un 40% cuando te han diagnosticado. O sea, has perdido ya el 60%, claro, el sistema nervioso central maravilloso va sobrado. O sea, porque te has perdido un 50% y sigues haciendo una vida normal, aunque tienes síntomas raros, ¿no? Porque a veces pues, tienes trastornos de conducta de sueño REM, otra serie de cosas, ¿no? Anosmia, pero... ¿Qué indicadores habría para detectar precozmente? Sería... Pues eso en cada enfermedad se está haciendo. En el Alzheimer está más evolucionado que en la enfermedad de Parkinson. Entonces, en el Alzheimer hay, por ejemplo, ya PET con marcadores de la proteína que se deposita, por ejemplo, el amiloide, que ya se el PIPET. diagnostica PET-amiloide, que se diagnostica mucho antes, aparece mucho antes el depósito, antes de la clínica. Marcadores de líquido cefalorraquídeo, los que ves las proteínas y ya sabes que un cambio de proteínas, eso significa que de ahí a X años, tal, pero por ejemplo en el Parkinson estamos nada más que con marcadores clínicos todavía. Claro. Entonces estos son, coges sobre todo para estudio muchas de formas familiares, porque es la manera... Eso no son pruebas que podríamos hacer masivamente. Ahora, a día de hoy no. A día de hoy no. A día de hoy no. Porque ni siquiera los genéticos, los marcadores genéticos, ni siquiera se recomiendan hacerlos. Que te ponen una predisposición ante una enfermedad que a lo mejor no la tienes y que además no vas a poder hacer nada. Claro. Sí, perdón, disculpe, sí. Volver al fondo de Sí. de su conferencia, que muchas gracias por ella. Yo desde hace años vivo tengo la conciencia de que la mente nos engaña. Después de escucharle, bueno, creo que está en esa línea, o estoy en esa línea. Sentando esa base, Sí. ¿cómo nos comunicamos los humanos? Es decir, ¿dónde está la realidad? Es decir, ¿existen las cosas reales por sí mismas o cada uno vemos una realidad diferente? No sé si me explico. Sí, hombre, saltando... La mente nos Sí. engaña. Lo O sea, que usted ve y lo que yo veo no es igual y entonces esa realidad que esta, no sé si existe per se o si la creamos nosotros. saltando aspectos filosóficos que ya están superados sobre si la percepción es real o el mundo existe o no existe, o estamos realmente percibiendo cosas que no existen pero están aquí, y centrándonos en lo que hay ahora mismo, lo importante es que aunque veamos distinto lo que veamos, lo llamemos igual y le demos los mismos valores. Es decir, nadie va a saber cómo yo veo un objeto, pero si yo veo aquí una butaca que es verde y con madera, y él ve una butaca que ve verde con madera, si los dos lo llamamos de la misma manera, la percepción de la butaca puede ser diferente. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo lo hago al pintar, si es un buen pintor la butaca y la pinta, yo voy a reconocer la butaca que la ha pintado, pero a lo mejor la reconozco porque yo la veo igual que esta butaca, pero al fin y al cabo, si yo pinto la butaca, probablemente reconozca la misma butaca que yo he pintado, que aunque haya diferencias perceptivas, la vamos a ver igual. Probablemente en las percepciones primarias todos las vemos muy parecidas, lo que son los seres humanos. Otra cosa son otros animales, que ven las cosas absolutamente distintas porque tienen una visión distinta y ven distintos los objetos. Por ejemplo, tengo una visión fundamentalmente de otra longitud de onda, como ocurre en los insectos, pues ven los objetos totalmente distintos a los que veríamos nosotros. Pero para él el objeto, si pudiera hablar, que gracias a Dios no hablan, pues sería el mismo objeto que vemos nosotros. Otra cosa distinta es la percepción de lo que ocurre en el mundo, que eso yo creo que es por donde iba. Eso es totalmente subjetivo y eso es modulado por la emoción. Y eso hay estudios preciosos y ejemplos de pacientes que son escalofriantemente interesantes. Hay una serie de cuadros en neurología que también se ven en psiquiatría que
son unos trastornos de ilusión delirante, ¿no? Entonces el paciente, por ejemplo, que son muy cinematográficos, pues a nosotros nos encantan también. Un síndrome que se llama de Fregoli, por ejemplo, ¿no? Entonces el síndrome de Fregoli es que yo veo una persona y esa persona me transmite la sensación de que es otra persona distinta, ¿no? Entonces, si yo veo ese cuerpo, por ejemplo, veo a Rocío García Ramos y sin embargo mi emoción, porque son dos vías distintas, la vía un poco que me dice cuál es el aspecto y cómo se llama Rocío García Ramos y otra la emoción que me transmite Rocío, que la conozco desde hace muchísimos años y la quiero muchísimo, que fue mi residente y ahora sabe mucho más de Parkinson de lo que yo he sabido en toda mi vida, ¿no? Entonces yo cuando veo a Rocío, si yo tengo la sensación de que es otra persona, el cerebro en estos pacientes va a vencer la parte emocional. Entonces yo lo que voy a pensar es que hay otra persona que se ha disfrazado de Rocío para perseguirme. Y si yo veo a este señor y me transmite lo mismo, pienso que esa misma persona se ha transformado en este caballero para perseguirme. Yo no pienso que este señor y que la emoción es incorrecta, con lo cual las emociones muchas veces nos modulan la percepción y es así. Y así es como funciona, ¿no? Que esto es el síndrome de Fregoli, que es en honor a un transformista italiano que se ponía detrás de un biombo y va cambiando de trajes y va saliendo, es muy bonito. O el síndrome de Capgras, que es justo lo contrario, ¿no? Que una misma persona va cambiando de personalidades, con lo cual hay una persona que es como la película Fallen, no sé si han visto una película muy mala, Fallen, que es de un marciano que se mete dentro de uno y que cuando le tocan va cambiando de persona, es una de estas de Denzel Washington, creo que es, que ha hecho millones de películas, la mayoría muy malas, alguna buena, pero bueno, que va cambiando de persona. Eso es. Yo percibo la emoción como real y el cambio físico como incorrecto. Esto llega hasta cosas que los objetos, las casas tienen personalidad. ¿Tenemos emociones en las casas? Claro, transmite. No, y la emoción. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un cuadro que además yo lo tuvo una abuelita de una persona que la fui a ver a su casa, una abuelita del barrio de Salamanca, una señora súper educada, me llama a la familia y me dice, oye, que Maruja está fatal, que si puedes venir a verla. Entonces estaba fuera una señora con un bastón, con sus dos hijos ahí intentando pegar a sus hijos, y fuera de su casa, y decía, esta no es mi casa, esta no es mi casa, sin deterioro cognitivo a los estudios cognitivos, ¿eh? Esta no es mi casa. Esto, lo que han hecho es traído una casa igual que la mía, los mismos muebles exactamente igual que los míos. Miren, hasta la alfombrilla es la misma de mi casa y me la han traído aquí para engañarme. Y estos dos no son mis hijos y son dos personas que me quieren engañar. Y era su propia casa. ¿Qué le ocurría? La casa era la misma, pero la sensación que le transmitía de una casa extraña. ¿De acuerdo? Eso también pasa, que se llama paramnesia reduplicativa, que lo vemos en los pacientes. Eso, por ejemplo, fue el debut de una enfermedad que se llama por cuerpos de Levy, que es un tipo de demencia, pero debutó con ese trastorno. Luego el deterioro cognitivo lo hizo mucho más tarde. Entonces, sí, pero no tan solo hay que ir ahí. La imagen que hemos visto de los chicos con los balones pasándose, sí. Vamos a ver, hay una realidad, o vamos, por haber ya parado, vemos una escena y es, por decirlo de alguna manera, real. Sin embargo, si cuéntame que has visto, alguien verá, ¿has visto el mono aquel jugando ahí y tal? Y no veo las chicas. Es decir, la realidad que de cada uno de nosotros es diferente. Entonces, cuéntame qué pasa. Bueno, en comunicación hay mucho, ¿no? Pero eso es porque unas personas han focalizado más la atención, claro, sí, y otros no. Y es verdad que has visto algo distinto. Para uno y para otro. Lo real, dice, no, ahí había eso, y dice, no, había lo otro. Eso... Pero eso es todavía más bonito. Esos son estudios, más que esto, son estudios del recuerdo. Ponen una imagen y hay 4 compinchados y uno que no. Y entonces empiezan todos a decir que lo que han visto es otra cosa. Cuando les preguntan, el que no está compinchado dice que ha visto lo mismo que los otros. Y cree que ha visto lo mismo que los otros. Eso pasa. Es decir, es verdad que podemos cambiar. Pero yo creo que la gran virtud, en ese sentido, que todos veamos distintos, eso es para mí, yo creo que eso es una gran de las mayores virtudes que tiene el Homo sapiens. Es decir, yo creo que dicen, no, el Homo sapiens frente a los neandertales, tal. Yo no sé cómo eran los neandertales porque nunca he tenido la oportunidad. Pero lo que está claro es que en el Homo sapiens tenemos una gran variabilidad. ¿Y esto qué hace? Que tú estás en un servicio de 25 personas, como es el nuestro, y ninguno tenemos nada que ver con el de al lado. Somos todos iguales, pero pensamos distintos, razonamos distintos. Y esto nos da una gran ventaja, y es que creamos pues, el comportamiento de equipo y no de grupo. Entonces, esa percepción distinta al mundo yo la veo una gran ventaja, porque te hace que crees equipos, donde la suma de cada uno es mucho mayor. Y al final, todo el equipo es mucho mayor que la suma de cada individuo, a diferencia de grupo, que el grupo son 3 personas que son un grupo, pues al final la suma del trabajo de cada uno es el resultado, el equipo consigue más. Entonces yo creo que esa
manera distinta de focalizar, que unos son capaces de focalizar más la atención, otros tienen una visión más amplia, ¿no? Que eso se ve en esto. Unos ven el mono y otros focalizan mucho más la atención en el balón, que también depende del día que lo veamos. Otros incluso han sido capaces de ver que desaparecía una chica, y si no habían visto antes el vídeo, eso está genial, porque eso le pasa a muy poca gente que no ha visto antes el vídeo, ver que desaparece una chica, que tiene una capacidad de atención más amplia. Unos son más imaginativos, otros tienen más capacidad de memoria, ¿no? Yo creo que eso en contra de un defecto, que veamos el mundo distinto, que es verdad, me parece una gran virtud. Una gran virtud del ser humano. Porque a la hora de comunicarnos puede haber distorsiones tremendas. No, hay opiniones distintas sobre lo mismo. No, yo creo que lo que te da son opiniones distintas. Quitando los extremismos, te da opiniones distintas sobre lo mismo que todas son correctas. Con lo cual el resultado final puede ser mucho mejor que la opinión de cada uno de manera individual. Eso sí. Pero... Sí. Eso yo creo que es la gran virtud. Es verdad que si hay extremismos, pues puedes hacer que la gente, pues claro, mate porque cree que el otro es un asesino y tal, pero eso al final son cosas horribles, pero periféricas. Muy fáciles de hacer. Coger un camión con bombas y meterte en un sitio es muy fácil, pero lo hace una persona, lo hacen dos personas. La mayoría de la gente estamos, afortunadamente, en la famosa curva de Gauss. Perdón. Soy Rocío García Ramos, que soy la secretaria de la Sociedad Española de Neurología. Se me oye perfectamente. No se me oye perfectamente, yo creo. Simplemente, bueno, mi presencia aquí es que yo soy la vocal de Historia y Cultura de la SEN, entonces, bueno, hemos participado un poco en lo que es la elaboración de esta exposición que hemos desarrollado sobre todo desde el Museo de la SEN para dar a conocer un poco la neurología, divulgación de neurociencias. Y gracias a la colaboración también de Jesús, que quería agradecer aquí, pues intentar introducir al público en general un poco la importancia de lo que es la neurociencia y la neurología. Lo más importante de todo, agradecer al presidente de la Academia y a la Academia en sí misma, a la gran acogida que ha tenido a la Sociedad Española de Neurología, que nos lo ha facilitado todo y la verdad que estamos muy contentos y esperemos que sea el inicio de una gran colaboración. Y os invito a todos a que veáis la exposición. El doctor Balcells, que no está aquí porque no ha podido venir, y Vanessa, que es nuestra secretaria del área de cultura, la han desarrollado con mucho interés y yo creo que han puesto mucho entusiasmo en que os ayude a conocer un poco el conocimiento de la evolución del conocimiento del cerebro, la evolución de la neurología y de las enfermedades neurológicas, así como las técnicas diagnósticas más importante. Entonces invito a que le echéis un vistazo, invitéis a más gente a que venga a conocerla, a la academia y la exposición. ¿Recuerdas lo del 19? Ah, sí, es verdad. Y el día 19 viene el doctor Jiménez Roldán a dar una charla, que no sé el título de la conferencia. El nacimiento de la neurología. Y sus precursores en España. O sea que es muy interesante porque hablará de profesor Ramón y Cajal, profesor Simarro y ya los primeros neurólogos que también fueron muy importantes. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias.